circunstancias se den el espacio y el tiempo de aprender cosas nuevas y de inscribirse en el curso, porque sé que hay muchas preocupaciones, ¿no? Entonces, el hecho de que estén aquí, en verdad, vale y cuenta mucho para todos nosotros. Bueno, quería hacerles un pequeño resumen de lo que vamos a aprender. Este seminario tiene 4 clases. La primera trata sobre el mercado digital, vamos a hablar de las características, de qué ha pasado con los medios de comunicación que nos han llevado hasta aquí, hasta esta situación actual de los medios de comunicación, un poco de estancamiento en cuanto a crecimiento económico. Y vamos a analizar las oportunidades que puede dejar esta coyuntura, que aunque crisis en general, tiene oportunidades abiertas, y discutir cómo poder nosotros encontrar nuestro valor y el valor de lo que hacemos para poner nuestro granito de arena hacia generar nuevas oportunidades para mañana. La segunda clase, he hecho un pequeño cambio, iba a tratar sobre objetivos de comunicación digital y vamos a cambiar el orden. Vamos a hablar primero sobre el público objetivo y sobre cómo identificarlo, cómo estudiarlo, cómo usar esa información para crear productos. Y luego vamos a hablar de los objetivos y decidí cambiar el orden de esas clases porque me parece que lo central en el mundo digital es el usuario, y si bien son dos cosas que van en paralelo, los objetivos con la audiencia, creo que es mucho más importante y puede tomarnos un poco más de tiempo entender a la audiencia. Entonces, lo he adelantado en nuestros cursos. Y el último curso va a ser ya cómo hacer una estrategia de contenido que cierre suscriptores. Ya sabemos a quién le vamos a hablar. Ya sabemos cuál es nuestro valor en el mercado. Ok, ¿cómo hacemos para captarlos y que no solamente consuman, sino también aporten, ¿no? Entonces, con eso quiero presentar esta primera parte. Vamos a hablar del nuevo mercado digital y cómo encontramos nuestro valor aquí. Yo soy Alejandra Puente, soy directora de MediaHack, que es una empresa que hace consultorías y asesorías sobre comunicación y marketing digital. Y también soy conductora en TV Perú, en el espacio matinal. Estamos reducidos un poco de espacio y apariciones en pantalla debido a la circunstancia, pero ahí seguimos trabajando. Soy una de las pocas personas que tiene el privilegio de seguir trabajando en el Perú. Y quería mostrarles este gráfico que me avisan si es que no se ve bien, porque pensé que iba tal vez a estar un poquito más grande, pero para entender qué pasó con los medios de comunicación, a veces es importante ver también el crecimiento de las empresas. Y en este cuadro he puesto a 4 empresas específicas. He puesto a un medio de comunicación, a una agencia de contenido periodístico, The New York Times y Reuters, y he comparado su crecimiento de 2005 hasta el 2019 con Facebook y Netflix. Y si nosotros vemos en este cuadro, al inicio, Reuters y el New York Times en el 2005 valían más que Netflix y Facebook. Reuters valía un promedio de 8 millones de dólares, New York Times valía un promedio de 3 millones de dólares, o por lo menos ese era el revenue que facturaban a fin de año, en el último cuarto del año. Netflix valía menos de $1 millón, Facebook valía menos de $1 millón, tenía un año de haberse fundado. Y luego, si seguimos la línea roja es Reuters. El crecimiento continúa en ascenso, llega un punto en el 2009 en el que se estanca, y en el 2016, a ver, tampoco veo la presentación, no veo la gráfica. ¿No ven la gráfica? A ver, yo estoy... A ver, ¿ahí la ven? Ahí la ven, ¿sí, no? Creo que voy a empezar a hacer la presentación mirándome a mí misma para saber si el clic que estoy dando está avanzando. Entonces, nada, si ustedes ven al inicio, las empresas como Reuters y New York Times tenían ingresos mucho mayores que Netflix y Facebook. Y bueno, si bien Facebook se acababa de fundar en el 2004, Netflix se había fundado en 1994, así que digamos que había tenido
para seguir creciendo. Pero si avanzamos y nos adelantamos 15 años después, al 2019, vemos que empresas como Facebook suben su valor a 70 millones de dólares, empresas como el New York Times se estancan y bajan un poco, Reuters se estanca y baja, y Netflix sube. Entonces, para explicarles mejor cómo se da esta situación, quiero contarles un poco de mi historia y cómo se relaciona mi historia con las crisis de los medios de comunicación y con el desarrollo y el cambio del mercado digital, ¿no? Yo en el 2005 estaba empezando en la universidad, tengo 15 años de periodista, y me mudé a Atlanta, en Georgia. Quienes conocen a Atlanta, Georgia, saben que se encuentra CNN en español está muy cerca del centro de la ciudad. Yo estudiaba en Georgia State University, que está a 3 cuadras de CNN. Y como un objetivo de carrera, desde siempre había sido trabajar en medios tradicionales. En esa época estaban los medios tradicionales aún en auge y tenían mucha reputación y eran los mejores espacios para trabajar. De hecho, CNN en español estaba en su mejor momento como cadena de cable de noticias, habían sido pioneros en el tema. Entonces apliqué y conseguí mis primeras prácticas para trabajar ahí y estaba muy contenta, era para mí el mejor espacio que podría haber obtenido. Comencé como editora de radio, luego avancé a ser editora de televisión y eventualmente a crear contenidos. Y algo pasó entre el 2005 y el 2008 cuando estaba ahí, ¿no? Cuando yo entré a la radio en CNN, éramos por lo menos 30 personas, funcionaba como una agencia de radio, ¿no? tipo Reuters. Proveíamos de contenido a radios afiliadas en América Latina. Y teníamos 30 personas. Y en verdad era un equipo pequeño, considerando que CNN era un espacio sumamente grande y empleaba a miles de personas. Pero entre el 2005 y el 2008 ocurrió la crisis financiera del 2008 y muchas empresas sufrieron bajas muy importantes y perdieron mucho dinero. En ese momento, CNN Radio, donde yo trabajaba, para que entiendan la magnitud de la crisis, pasó de tener 30 empleados, muchos de ellos locutores muy antiguos, que tenían 20, 30 años trabajando en radio en sus países, incluso habían sido captados de sus países, ¿no? Reclutados para viajar a Atlanta porque eran muy buenos en lo que hacían. Pasó de tener 30 empleados a 3. Y esto se tradujo en una cadena de despidos generalizada en muchos medios de comunicación, ¿no? Pero en paralelo, otra cosa estaba pasando en mi vida en esa época, y fue que en el 2004 se abrió Facebook, y yo en el 2006 me di la cuenta, ¿no? Al principio, las cuentas de Facebook solo las podrían abrir estudiantes universitarios que tuvieran una cuenta dentro de las universidades aliadas, Estados Unidos, ¿no? El Reino Unido. Digamos que era un espacio reducido. Al final del 2006, Facebook implementó su primer gran cambio, que es que pasó de ser de acceso abierto y ahora cualquier persona con una cuenta de correo electrónico podía abrirse una cuenta en Facebook. Esta decisión hizo que Facebook pase de tener un revenue de menos de $1 millón en el 2005 a valer al día de hoy $70 millones. Y si ustedes ven el punto del 2008, donde se da la crisis financiera, en lugar de perjudicar a Facebook, la crisis financiera, lo potencia y empieza a duplicar sus ingresos desde el 2006, que abre el acceso a todos, empieza a duplicar sus ingresos año a año. Es un poco como el coronavirus, ¿verdad? En su ritmo de alcance. Y otra cosa también que estaba pasando en mi vida. Yo, por primera vez, decidí pagar por una suscripción a cualquier cosa, que es Netflix.
Netflix en 1994 entró en un modelo como el que ustedes ven en su pantalla a la derecha, ¿no? Enviando DVDs a través del correo postal a tu casa. Esta modalidad es una modalidad muy curiosa. Muchas personas en América Latina no saben de esto porque nuestros correos postales funcionan no muy bien. En cambio, en Estados Unidos el correo postal es más confiable que el presidente, ¿no? Es como el correo postal no falla nunca, ¿no? Y es público, además, el correo postal público. Entonces, a través del correo postal te hacían llegar los DVDs y competían, sí, digamos, con otras cadenas que tal vez ustedes han escuchado como Blockbuster, que son los espacios donde físicamente íbamos a alquilar DVDs. Y algo curioso pasó en el 2007. Netflix pasó de enviar sus DVDs en físico a tener una plataforma de streaming. El streaming en esa época era muy incipiente, solamente lo hacían páginas que pirateaban películas, entonces las películas de mala calidad, no tenían sonido adecuado, y esta era la primera plataforma formal cobrando suscripción que te permitía acceso a películas. Y muchas de las películas a las que te permitía acceso eran películas de clase B o documentales o series antiguas, ¿no? Tenía muy pocas películas de estreno, pero tenía una gran variedad. Es más, en el 2007 yo vi en vivo el primer estreno de una película en Netflix. Es decir, una película que no vio su estreno en un teatro tradicional, sino que vio su estreno a través de la plataforma de Netflix. Y yo recuerdo cuando estaba en la universidad, eso me parecía genial, porque estudié cine, además de periodismo, y me pasaba horas metida en la biblioteca viendo DVDs, y el hecho de poder encontrar películas en virtuales a las que poder acceder sin tener que ir a la biblioteca me parecía fantástico. Bueno, Netflix pasó de ser una empresa que durante sus primeros 10 años de vida no superó el $1.000.000 de ganancias, a ser, por ese cambio digital, principalmente en el 2007, a ser una empresa que hoy vale $20 millones. Y también ocurrió en medio de la peor crisis económica que ha tenido el mundo en los últimos 20 años, sino un poquito más. Entonces, y otra cosa más pasó. Esos años que estuve estudiando en la universidad pasaron muchísimas cosas. Eh, Apple, que es una empresa que lanzó computadoras, una computadora como la que yo estoy usando para lanzar esta presentación, y comenzó en 1976 generando software con una idea muy creativa e innovadora, tuvo la audacia de lanzar en el 2007 el primer iPhone. Ahora, y tienen que entender lo que significó el primer iPhone. Yo hasta esa época usaba un aparato sumamente moderno. Cuando yo llegué y me lo ofrecieron, me costó caro. Yo siempre he sido un poco innovador en cuanto a mi adaptación a la tecnología, entonces a veces no me importa pagar un poquito más con tal de tener algo que yo creo que es novedoso. Entonces yo tenía un sapito, no sé si algunos de ustedes lo han usado, que tenía una pantalla regular, botones, teclas, se conectaba a internet, pero tenía que hacerlo de alguna manera con este mecanismo de botones, ¿no? Utilizando el teclado. Y esta es la primera vez que se lanzaba un aparato que parecía una computadora, que era sensible al tacto, es decir, con la tecnología touch, y que podía, además, yo podía tomar fotos con mi celular, pero eran de malísima calidad. Esto me permitía tomar fotos, conectarme al correo electrónico de una manera mucho más fácil. Ese pequeño cambio para Apple ha sido uno de los más importantes de toda su historia. Y quiero que vean en este cuadro, yo tengo problemas para ver la pantalla. Quiero que vean en este cuadro cómo Apple pasó en el 2005 de valer, si es que puedo ver el número, un ratito. Pasó
pasó de valer menos de 5 millones de dólares en el 2005 a 250 millones al día de hoy. Y se los pongo en la tabla con todas las demás empresas de tecnología, como Microsoft, que si ustedes ven en esta pantalla valía poquito menos de 50 millones de dólares en el 2005 y ha subido sus ingresos, pero esa subida de ingresos llega un poquito más de la mitad de lo que vale Apple. Si se dan cuenta, el crecimiento drástico empieza a ocurrir a partir del 2007. Porque, ¿qué pasa? Si usted, y ahora que todos conocemos la curva de progresión del coronavirus, cómo se esparcen los virus es un poquito como se esparcen las innovaciones, ¿no? Sigue la misma curva. Al inicio tenemos las primeras personas que se unen a la moda, ¿no? En el 2007, evidentemente, el primer iPhone no era una herramienta muy, muy buena, que digamos, ¿no? No era el iPhone que tenemos hoy, tenía un poco de almacenamiento. Año a año va mejorando y vamos viendo cómo va mejorando también año a año el retorno que tiene la empresa mientras más gente comienza a adoptar esta tecnología. Marcelo, si estás por ahí, o Mario, la pantalla se me ha ocultado toda la información alrededor y no puedo moverla de donde está. No sé qué apretar. Me sale un cuadradito donde hay una mano, donde hay una... No sé muy bien qué apretar para que vuelva el chat, para que vuelva los otros controles. No sé si están por ahí. A ver. A ver. Mario, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Ya lo logré. Disculpen, chicos. Nada, entonces, si vemos, esta tecnología fue una de las más importantes para Apple, para poder pasar de ser una empresa que valía 5 millones de dólares a 250 millones de dólares. Y por eso, si ustedes ven hoy, se siente tanto la importancia del desarrollo de este producto. Para poder explicar por qué ha pasado esto, es decir, por qué mientras empresas como el New York Times, que vemos en la línea del fondo, ¿no? El fondo azul, que se quedó muy por debajo del valor de todas estas empresas que comenzaron valiendo menos que ella, ¿por qué se han quedado ahí? Me gustaría comentarles la teoría de la innovación disruptiva, ¿no? Y en este cuadro, no tienen que entender mucho las letras que hay en el cuadro, lo único que quiero que vean es cómo se proyectan las empresas para ocupar un espacio que queda libre en el mercado, ¿no? Entonces, en la parte inferior tenemos el mercado que paga poco, ¿verdad? Tenemos en el eje vertical el valor del producto que se ofrece y en el valor horizontal la oferta de la empresa, ¿no? Entonces, a la mitad vemos una línea azul que dice mainstream, que básicamente significa, así como en el coronavirus, el punto máximo de difusión algo, ¿verdad? Y ha podido llegar a una gran masa esa innovación o esa oferta, ya llega un público que puede pagar un poco más, ¿verdad? Llega la calidad también a veces empieza a perder calidad porque para llegar a ese público masivo hay que bajar calidad, hacer que el producto sea un poco más estándar. Y en la parte de arriba vemos que hay servicios que son los más caros, ¿verdad? Los high-end, aquellos a los que no llega todo el mundo, porque para llegar ahí hay que ofrecer mucho valor, y ofrecer mucho valor cuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, podríamos hablar en este caso, para tener un ejemplo concreto de la historia de una empresa de automóviles, que empieza ofreciendo un tipo de servicio que no es de muy buena calidad, y si nosotros revisamos los ratios de accidentes en los primeros autos, nos damos cuenta que las personas que compraron los primeros autos eran un poquito más suicidas.
Y luego empiezan a mejorar la calidad, empiezan a abarcar un mayor público, los precios empiezan a estabilizarse, empieza a haber competencia de precios y luego las marcas más antiguas que ya tienen la tecnología, la experiencia, empiezan a ir a ese mercado, ¿verdad? Que paga más, que quieren más calidad. Y lo que sucede es que la mayoría de las empresas tradicionales, y aquí podemos hablar de todas las empresas tradicionales que opacaron las startups que mencioné, las empresas tecnológicas que mencioné hace un rato, por ejemplo, Netflix desfasó completamente a Blockbuster, ¿no? Que ellos al enfocarse en ir cada vez más alto, ellos son la segunda línea roja, era un mercado que paga más, descuidan un mercado, ¿verdad? Que por ahí que no tiene tanto dinero, por ahí que no puede pagar tanto por el servicio, pero que igual lo necesita. Y es ahí donde entra la tecnología, donde una tecnología disruptiva puede empezar a ocupar un espacio que luego domina. Entonces, y ahí vemos la segunda línea roja, que es la que está debajo, ¿no? Entonces, esta teoría nos habla de cómo empezamos con un producto muy pequeño, satisfaciendo una necesidad muy pequeña de un grupo muy pequeño, pero poco a poco, pero ¿por qué está ahí la necesidad? Porque los otros que deberían estar satisfaciéndola no están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces empezamos a ocupar, esas empresas empiezan a ocupar cada vez más espacio hasta que llegan a un punto donde son imparables y dejan a la competencia de lado. Y para eso quería, por ejemplo, mostrarles este gráfico en el que vemos el crecimiento de Facebook, de Netflix, comparado con el New York Times, un poquito más pequeño. Y vemos cómo, mientras la crisis del 2008 afectó muchísimo al New York Times, que ya venía de una pequeña bajada, ¿no? Pero una bajada no tan brusca, ¿no? De valer 3,5 millones, 3,2 millones, a 3 millones. En la crisis del 2008 sufrió un golpe tal que se continuó bajando en picada hasta llegar al 2011, cuando se estabiliza. Entonces, y si nosotros nos preguntamos, pero, ok, entiendo que son tecnologías disruptivas que entraron en un mercado en un momento específico, ¿por qué crecieron tanto económicamente? ¿No? ¿De dónde vino ese éxito? Y la respuesta, creo yo, está en el tiempo que ellos tardaron en llegar a los mismos usuarios a los que nosotros, como medios de comunicación tradicionales, nos tardamos mucho más tiempo. Entonces, si nosotros analizamos cuántos años le tomó a la radio, por ejemplo, llegar a 50 millones de usuarios, nos vamos a dar cuenta que a la radio le tomó 38 años llegar a esos números, de vender la tecnología que te permita la conexión, ¿no? La televisión, que también pasó por un proceso, porque todos estos son procesos también de difusión de innovaciones, y por eso hago el paralelo con el coronavirus, porque creo que la teoría de la difusión de innovaciones nos propone una curva Bell parecida a la del coronavirus. El Internet tardó 3 años en difundirse hasta llegar a los 50 millones de usuarios. Facebook tardó 1 año. Es decir, del 2004 al 2005 llegaron a 50 millones de usuarios. Y Twitter, 7 meses y medio. ¿No? Entonces, definitivamente, la rapidez con la que llegaron a esos usuarios influyó muchísimo en ese incremento de valor, porque además, y nosotros no podemos pensarlo, pero ¿cómo incrementa el valor si esos usuarios no pagan? Y es porque el hecho de que estén ahí es un valor, ¿no? El hecho de tener una tecnología que abarca a tantas personas puede no valer nada hoy, puedes no saber qué hacer con eso hoy, pero algún día vas a poder capitalizar, que es lo que está pasando con las empresas de tecnología. Y quería también notar del gráfico, acá no se ve tan claro, pero si ustedes notan, lo tengo más adelante, más claro, ok. En el 2011, otra cosa también me pasó cuando estaba viviendo en Estados Unidos, y es que el New York Times publicó un documental que se llamaba Page One, ¿no? Dentro del New York Times. Y este documental, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo, lo recomiendo, es fantástico. El New York Times desnuda sus problemas. Yo recuerdo haber pensado en esa época, el New York Times va a morir.
¿no? Es como, no, la escena que nos pintaban en este documental era de una redacción que había tenido que cortarse a la mitad de un papel que cada vez valía menos, de un tiraje que estaba recortándose, de cambios hacia lo digital. En esa época estaban apostando por el iPad, ¿no? Y los comentarios, por ejemplo, de los editores era el iPad, se parece al papel, ¿no? Lo más parecido al periódico que hay, ¿no? Es como curioso, como siempre tratamos de ver qué cosas se parecen a las cosas antiguas, cuando la idea es ofrecer otras cosas, ¿no? Yo recuerdo haber pensado qué raro que el New York Times haya abierto la puerta a un grupo de documentaristas que básicamente están contándonos todos sus problemas, ¿verdad? Pero si ustedes ven la cifra de revenue del New York Times, que empezó en una caída precipitosa en el 2005, se agravó con la crisis del 2008, paró en el 2011. Paró en el 2011. Y paró porque ese documental, no digo que haya sido por ese documental, pero ese documental, ahora lo entiendo, era parte de una estrategia para recuperar el valor del New York Times como marca. Entonces, ¿cómo recuperabas el valor de una marca en la era digital? Tenías que desnudar tus problemas, tenías que llegar a más gente. Era una estrategia audaz, sin duda, y de hecho muchos, he escuchado a algunos editores decir que el modelo de suscripción no funciona porque bueno, el New York Times y tampoco le ha ido tan bien desde que lo implementó, que de hecho el modelo de suscripción digital también comenzó alrededor de esta época, en el 2011, pero detuvo su caída. Algo que, por ejemplo, no pudo hacer el Washington Post, que demoró mucho en implementar otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, todas esas medidas agresivas que implementaron, como implementar un modelo de suscripción, digitalizar sus productos, hacer este documental para relanzar la marca, todas esas cosas lograron que por lo menos la gente que aún creía en el New York Times por esos valores se quedara, ¿no? Y poco a poco fuera creciendo. Entonces, bueno, no han regresado el valor que tenían antes, pero ya hoy valen un poquito más de 1.800.000 dólares, que no es tan poco, tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que las características, a ver, las características del mercado digital hoy son muy distintas. Y las reglas por las que tenemos que jugar en este mercado digital son muy distintas. Por ejemplo, ¿no? Una de las reglas principales que se menciona constantemente, y seguramente algunos la han escuchado, es que este es el mercado de la transparencia, ¿no? Es un mercado que nos obliga a ser honestos con nuestro valor. La queja que se nos hace es viral y que tenemos que cumplir con lo que ofrecemos. No podemos decir que somos A y tener B. No podemos decir que somos el diario o la empresa más respetada y más confiable, y luego nuestros suscriptores se voltean y se dan cuenta que hemos estado negociando bajo la mesa o que el contenido que hacemos tiene un doble objetivo, o sea, simplemente eso va a mellar nuestra reputación y va a bajar nuestro valor, y con un valor en el suelo, nadie, ahí sí, se los garantizo, nadie nos va a pagar, ¿no? Entonces, y nosotros, si damos todas estas cosas, si respondemos a nuestros usuarios con honestidad y con cumplir con lo que ofrecemos, obtenemos de ellos una relación, ¿no? Ellos interactúan con nosotros, ellos hacen público su uso de nuestra información, de nuestro contenido, nos siguen en distintas plataformas, ¿no? Ellos reaccionan emocionalmente a lo que nosotros tenemos que ofrecer. Y finalmente, si es que lo que ofrecemos es de suficiente valor, pueden llegar a suscribirse y a pagar. Otra característica de este mercado digital es precisamente que el consumidor ha cambiado, ¿no? Entonces, mientras nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a un consumidor, que es el que se encuentra en la segunda columna, que en Internet o en la vida
solo compra de manera pasiva y en verdad no tiene con quién quejarse. O sea, había un dicho que usaban los marqueteros para decir, para promover el buen servicio, que cada persona que se queja vale por 7. Bueno, hoy definitivamente cada persona que se queja puede valer por 1.000.000, ¿no? Entonces, ha cambiado de ser un consumidor a ser un prosumer, que es un consumidor más propositivo. Entonces, ¿qué hace este prosumer? Participa como haciendo sugerencias y después, si no le hace caso, se queja públicamente. Y se han agregado a estos dos categorías más de consumidores, que no los quiero marear mucho con las categorías de consumidores. Lo único que quiero que entiendan es que ya no estamos hablando con una persona, no estamos hablando con un tipo de consumidor. Por ejemplo, también tenemos el prosumer, que ¿qué hace? Crea. ¿Qué hace con lo que nosotros le damos? Crea, ¿no? ¿Por qué crea? Porque conoce el proceso. Y después lo produce, por ejemplo, aquí tenemos a las personas que, si estamos hablando de un espacio de e-commerce, que les gusta elegir los diseños que van en sus camisetas, entonces crean y luego de diseñarlo se lo envían a sí mismos, ¿no? O las personas que, por ejemplo, utilizan nuestra información y luego crean contenido para sus propias plataformas. Y luego, como cuarta categoría, tenemos al presumer, que es el que decide antes. A todos. Él no encuentra lo que quiere ver en el mercado. Entonces, ¿qué hace? Decide antes, como apostando a una precompra. Y en este camino tenemos a las personas que participan en el crowdfunding. A veces aportan ideas a productos que, si bien no existen, creen que deberían existir. Es casi también una cuestión de principios, ¿no? Por ejemplo, no sé, es como creen que debería existir un esmalte que sea de caramelo y que te lo puedas comer, pero no existe. Entonces, alguien crea, un prosumer, crea una página en crowdfunding para que si suficientes personas donan dinero, ellos puedan mandar a hacer este esmalte de uñas de caramelo y entonces suficientes personas puedan ser los primeros en recibirlo, ¿no? Y bueno, ¿qué hace después de comprar? Espera a ver si llega a la meta, si no se llega a la meta, o vuelve a intentar con otro producto, ¿no? Luego, una tercera característica de este mercado es que se convierte en una conversación, ¿no? Las personas con las que hablamos, con las que interactuamos, nuestros lectores, son más números. ¿Cuántas nos seguimos refiriendo aún a las personas que nos leen como son de tal género, tienen este rango de edad y son de este nivel socioeconómico? ¿Verdad? No, mi público, el que a mí me interesa, vive en estas comunas o en estos distritos, ¿verdad? Entonces, las personas en nuestro mercado ya no son números, no son estadísticas. Nosotros, pues, son insights, ¿no? Si es que quieres ponerle una palabra. Y un insight es básicamente una mirada hacia quién son en el fondo, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué valores tienen? ¿No? ¿A qué empresas les gusta apoyar? ¿Qué empresas reflejan sus valores? Y estas personas quieren que les preguntemos qué quieren. Quieren simplemente recibir pasivamente. Quieren participar de la conversación. ¿No? Quieren crear una conexión. Quieren que les hables a ellos directamente. Y a eso nos referimos con que es un mercado de conversación. Y quiero mostrarles un ejemplo de un medio digital sobre cómo se puede dar esa conversación. The Guardian, por ejemplo, es un medio que comenzó a tener hace algunos años este modelo de suscripción. Pero hace poco implementó una estrategia que también sería muy arriesgada, porque miren el texto, ese texto que ven ahí, que no sé si se ve claramente, bueno, no importa, yo lo voy a leer un pedacito, no todo. Ese texto que ven ahí claramente está al final de todas sus publicaciones. Y hay, obviamente, publicaciones a las que solamente puedes acceder si te suscribes y hay otras que no. Y en las que no, te dicen que las noticias están bajo amenaza, ¿eh? Justo cuando más lo necesitamos. Millones de lectores en todo el mundo acuden en masa a The Guardian en busca de información honesta, autorizada, basada en hechos, que pueda ayudarnos a comprender el mayor desafío que nos enfrentan en nuestra vida.
¿no? Y por eso te dice, has leído 5 artículos en los últimos 6 meses, es decir, este es tu valor, este es nuestro valor para ti, apoya nuestro trabajo en más de 150 países del mundo, te vamos a mandar lo siguiente, esta es nuestra oferta, ahora por favor apóyanos con solo $1, solo te lleva 1 minuto, gracias. ¿No? Entonces, estás haciendo partícipe con esto a la audiencia del valor que tienes. Les estás diciendo, yo valgo esto, y valgo esto porque tú me has leído tantas veces, ¿verdad? Apóyanos con $1. ¿Crees que The Guardian debería existir? Apóyanos con $1, ¿verdad? Y es una estrategia que los está ayudando bastante. Estaban en una situación sumamente crítica y han podido recuperarse considerablemente. Claro, The Guardian también ha pasado por otro proceso de validación. El lanzo, veo si tiene mercado. No tiene mercado, no funciona. Tacho, la vuelve a empezar, ¿verdad? Básicamente así hemos funcionado. Propongo, me chotean, nadie me hace caso, y vuelvo a proponer, y vuelvo a proponer. Y tenemos 20, 30 años de proponer y no nos está funcionando, ¿verdad? Entonces, lo primero que plantea este modelo es que busquemos. Entonces, ¿dónde están esas personas que quieren saber más y no están encontrando? Ustedes se sorprenderían la cantidad de veces, y estoy segura que muchos de ustedes han escuchado esta misma pregunta, de personas que conozco que me dicen, Alejandra, ¿dónde me puedo informar? Yo volteo y les digo, ¿cómo que dónde? Supuestamente no todo es gratis y disponible en las redes. Sí, pero no sé dónde informarme. No sé quién creerle. No sé qué vale la pena, ¿no? Entonces, ¿hay personas que quieren buscar valor? Hay. ¿Saben encontrarlo? No. Entonces, primero hay que empezar a buscar qué necesita la gente. ¿Cuál es el vacío que está dejando este bombardeo de mensajes gratis de Twitter, de Facebook, de Instagram, versus lo que los medios tradicionales no han logrado hacer? ¿Dónde está el vacío? ¿Cuál es esa conversación en la que nos necesitan? ¿Verdad? Luego que tenemos eso y encontramos algo, decimos, por acá puede ser, ¿no? Empezamos a tener una sospecha, una leve sombra. Agarramos esa sospecha, volvemos a otro grupo distinto de personas y les mostramos nuestra propuesta y lo validamos con ellos. Entonces, primero es descubrir al potencial cliente y luego validar con puede ser ese grupo o otro grupo de clientes, si es que eso podría estar en el buen camino. Si no está en el buen camino, regresamos a buscar clientes. Y así. Y a eso se le llama pivot, que es como un ping-pong, ¿no? Es como estás yendo de un lado a otro hasta que encuentras el camino. Entonces es como que ya busco clientes, valido, no quieren. Vuelvo a buscar clientes, valido, no, tampoco quieren. Entonces vuelvo, sí quieren, ajá, ok. Luego de varias idas y vueltas, parece que por acá hay algo. Ahora sí, ejecuto. Y en esa ejecución también involucro al cliente. Lo involucro escuchando su opinión constantemente. Y a raíz de esa relación construyo la empresa que quiero desarrollar. Ese es, creo yo, el modelo de búsqueda y ejecución para un modelo de suscriptores exitoso. Porque no se van a suscribir aquí si es que no haces esta combinación de preguntas de qué valor puedo ofrecer y qué, cómo y cuándo ellos quieren recibirlo. Si no hacemos ese matrimonio, no vamos a poder encontrar un modelo de suscripción exitoso, ¿verdad? Y aquí quería poner un ejemplo, por ejemplo, de eso. Mientras en la crisis del 2008, todas las grandes empresas estaban despidiendo masivamente a sus empleados, en esos mismos años, un poquito después, estaba surgiendo algo llamado The Correspondent. The Correspondent es básicamente un medio holandés, una empresa holandesa que fue iniciada por un reportero que vio que todo el mundo se estaba quedando sin trabajo y que ya no se estaba valorando el periodismo local y de que el valor del contenido periodístico también estaba decayendo, la calidad estaba decayendo, y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un medio que solamente que tenga menos de 10 corresponsales en el mundo, pero que te den las noticias como son, completa, con artículos largos, explicativos, directos y una fuente confiable,
¿no? Resaltando quiénes son ellos, por qué están ahí y cuál es la propuesta que tienen y su especialización, porque incluso hay algunos que están especializados en economía, especializados en agua, ¿no? Especializados en medio ambiente. Y esta empresa, como Jugando, que nació en Holanda, de todos los países del mundo, tiene hoy 50.000 miembros y un revenue, por el 2017, un revenue de más de 5 millones de dólares, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuánto dijimos que valía el New York Times? Hoy, menos de 2 millones. Entonces tienes una empresa que empezó chiquitita, con una idea, y poco a poco fue ocupando ese mercado que todos los demás medios tradicionales dejaron. Y hoy tiene el alcance que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo hizo? Seguramente también escuchando a sus clientes y haciendo que se genere una relación entre ellos y el producto que ellos estaban ofreciendo, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, las claves de este nuevo mercado son, y todas les he puesto verbos a propósito, porque implica que seamos muy activos en esta propuesta, es saber adaptarnos, ofrecer simplicidad, es decir, ya estos modelos borrosos de muchos servicios, pero de mala calidad, no sirve. A veces es mejor ofrecer una cosa muy, muy buena y quedarte con eso, ¿verdad? Ser coherentes, enfocarnos en diferenciarnos. Tenemos esta mala costumbre de que cuando las cosas no van mal, vemos al lado y vemos qué le funciona al otro y decidimos imitarlos. Pero el problema con imitarlos es que si tú imitas esa decisión, no sabes cuál fue el proceso detrás de ella, no sabes qué cliente validó, tú no sabes a dónde está yendo. Entonces, tú puedes imitar lo que hace el otro, pero si tú no sabes el objetivo detrás de esa acción, vas a estar dando palos de ciego, le decimos nosotros en Perú, ¿no? Que es, no vas a saber a dónde estás yendo. Y este, por ejemplo, es un ejemplo, el Washington Post, si lo compra el Washington Post, es un ejemplo de esto. Cuando Amazon compró de Washington Post, cuando Jeff Bezos compró de Washington Post, todos los medios de comunicación tradicional juraron que eso era lo que se venía. Ah, no, si Jeff Bezos compró de Washington Post, ahorita Zuckerberg compra otro, ahorita no todo el mundo debe empezar a comprar medios de comunicación. Este es el momento. Y empezaron a despedir gente de esas empresas más chiquitas para que sean más fáciles de vender. ¿Alguien ha comprado algo? Nadie. Ni Facebook, ni Google, ni a nadie le interesó comprar un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque ellos no tenían idea qué quería hacer Jeff Bezos con la compra del Washington Post. Y ellos están en su propio juego, en su propio camino, en su propia apuesta. No tienen por qué imitar la apuesta de otro. Y finalmente, hoy vemos que la apuesta de Jeff Bezos no fue por el Washington Post, fue por usar un medio de comunicación de escenario de prueba, porque quería lanzar un software para crear contenidos. Entonces el Washington Post es la carcasa que usa Jeff Bezos para usar su software y popularizarlo y colocarlo y posicionarlo en el mercado. Entonces al final, el Washington Post es la estrategia de marketing del software que quiere vender Jeff Bezos, que es hoy lo que le genera ingresos, ¿verdad? Entonces, si las demás empresas tecnológicas hubieran corrido a comprar medios de comunicación sin tener ese objetivo, hoy estarían tal vez perdiendo plata, ¿verdad? Entonces, esto de enfocarnos en diferenciarnos, en lugar de enfocarnos en imitar, es importantísimo y es durísimo porque implica mirar adentro y reconocer qué tenemos que ofrecer, ¿verdad? Luego tenemos que ser empáticos, definitivamente ser empáticos, o sea, y contar historias. Yo, en verdad, dudo que un medio de comunicación en el futuro pueda sobrevivir sin contar historias y sobre todo, con esta última opción, dejo las claves, tomar riesgos, ¿verdad? Y aquí quiero traer una historia de un caso muy particular, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha visto The Economist, que es esta revista de economía de Reino Unido. The Economist es la definición, y por eso digo que al final la innovación no depende de la edad que tienes, ni si eres tradicional o no, depende a veces de qué tan arriesgado eres. The Economist
cumplió en el 2019 20 años de modelo de suscripción. Creyó en el modelo de suscripción cuando nadie creía. Empezaron en 1999, cuando la página de The Economist no traía ni fotos. Si ustedes han agarrado un The Economist antiguo, era una revista que parecía, o sea, ellos eran tan tradicionales que sus revistas parecían cartas. No, en verdad tenía poquísimas imágenes, la letra era pequeñita, ni siquiera tenía mucho diseño gráfico. Y en 1999, cuando empezó a crecer esta ola del Internet, que había empezado años antes de esa misma década, ellos dijeron, nosotros vamos a cobrar por nuestra página. Y hoy tienen este tipo de mensaje su paywall, ¿no? Que dice, escógenos para noticias de análisis que respeten tu tiempo y tu inteligencia, ¿no? Y después te ofrecen, nosotros quitamos el ruido en el ciclo diario de noticias, analizamos las tendencias que sí importan, te damos una rigurosa y profunda investigación que ha sido verificada por periodistas con trayectoria, ¿no? Entonces, y dice, según una encuesta, que por eso es que los americanos los han nombrado a ellos como la revista, la fuente de noticias más confiable en el 2017. Entonces, y te dicen en este paywall qué es lo que ofrecen, ¿verdad? Bueno, veamos para ver si es que les ha funcionado, ¿no? Porque bonito es decir que se arriesgaron en 1999. Ahí están sus números, ¿no? Ellos han estado desde el 2005 al 2019, que es toda la data que pude conseguir, me hubiera gustado tenerla un poco antes, han incrementado año a año. Tuvieron ahí una pequeña crisis, un bajón del 2012 al 2015, pero nuevamente se han estado recuperando, ¿no? Entonces, quería dejarles eso como lección, ¿no? Y también una cita de Bill Gates, que asegura que el mayor error de su historia fue la mala gestión que cometió, que causó que Microsoft no sea lo que es hoy Android. Cuando surgieron los celulares, Microsoft dijo, yo no me voy a meter ahí, yo hago computadoras, yo no hago celulares. Y pensaron que los celulares iban a morir. Y ese tiempo que perdió Microsoft hace que hoy nosotros no tengamos en nuestros celulares Windows y sí Android. Entonces, ¿qué le pasó? Le pasó el cuadro que les mostré antes, que dejaron un espacio abierto y vino una empresa que sí tenía que cualquier espacio para esa empresa era bueno y empezó a crecer y hoy Android domina toda la tecnología que no sea Apple para celulares, ¿verdad? Entonces, nada, quiero dejarlos con el siguiente ejercicio para que la siguiente clase, con esto que hayan podido hacer, está la página del ejercicio dentro de los materiales, para que con esta información ustedes puedan encontrar su valor. Y pueden hacerlo si es que no trabajan para un medio de comunicación ahorita, o no tienen una idea clara de qué quieren hacer, pueden agarrar un medio modelo, o pueden agarrar un medio que les gustaría parecerse y empezar a analizar, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿A quién se dirigen? ¿Qué ofrecen? ¿Cómo? ¿Por qué medios? ¿Qué tono en la comunicación usan? ¿No? ¿Qué mensajes usan para vender? Es decir, y cuando me refiero a mensajes para vender es para atraer suscriptores, ¿no? ¿Qué experiencias dan? ¿Y qué valor los diferencia de los demás? Y que comparen todas estas respuestas con un competidor directo, es decir, ¿quién es un competidor directo? Alguien que ofrece un producto muy similar al de ustedes, ¿no? En cuanto a forma y contenido, un competidor indirecto, que puede ser alguien que no necesariamente ofrece lo mismo que ustedes, pero que va dirigido al mismo público, y un competidor ideal, es decir, alguien que ya lo está haciendo bien y que ha sabido sobresalir a esto, ¿verdad? Y echa para adelante. Entonces,
quiero que hagan esta comparación con dos objetivos, ¿no? Que es encontrar su valor y cuál puede ser potencialmente la oportunidad en el mercado que no está siendo satisfecha. ¿Ok? También he dejado otros materiales el día de hoy. Hay dos lecturas que estoy recomendando. Una es un análisis de Reuters con Oxford. Está en inglés, espero que puedan traducirla, porque está en internet este reporte. Y si tienen Google Translate en Chrome, pueden traducir absolutamente todo el contenido, me parece. Que trata sobre hace un análisis comparativo, un benchmark parecido a lo que yo les estoy ofreciendo acá como ejemplo de modelo, pero con todos los modelos de paywall y suscripción de 2019. Entonces, es información sumamente rica para que ustedes también vean los resultados, ¿no? El segundo objetivo de la tarea, el primero es que ustedes sepan conocer su valor, o sea, qué ofrecen ustedes que es de valor, y dos, la oportunidad en el mercado, ¿no? Si es que aparece alguna oportunidad en el mercado. El ejercicio también está en la plataforma, les he pedido que lo suban, entonces hay un PDF con básicamente el contenido de esta diapositiva para que lo puedan tener a la mano, si es que esto no se descarga o no, ¿no? Y esas otras dos lecturas que les recomendé, que básicamente hablan de los modelos de pago en medios de suscripción digital. Y hay un video que estoy sugiriéndoles que habla sobre los nuevos públicos y la oportunidad de ofrecer experiencias como nueva estrategia en entornos digitales o más competitivos, ¿no? Entonces hay un video de una charla de TED, dos lecturas y el ejercicio. No tienen que verlo todo, las lecturas y el video son opcionales, el ejercicio diría para que saquen algo provechoso de este curso, sería interesante que puedan hacerlo. Sé que me he extendido un poco en esta primera clase, pero estoy lista para escuchar sus preguntas si es que tuvieran alguna. Me dicen... Ajá. Si alguien tuviera alguna pregunta, puede hacerla por chat o puede abrir su micrófono. Selene, te escuchamos. El micrófono está justo al lado del chat y hay una cajita que hay que apretar. Ahí está. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo podemos relacionar un medio de radio tradicional y con la cantidad de años que nos costó llegar, como dices, a 50 millones, que son 38 años, cómo lo puedes conjuntar con redes sociales y no perderlo? La estrategia de redes sociales, yo recomiendo usarla como lo usan todas las demás empresas, que es una manera de, por ejemplo, acudir a un nuevo público, a un público más joven, más diverso, y ofrecerles algo de valor y aumentar alcance. Las redes sociales son básicamente, creo yo, para aumentar alcance. Pero yo apostaría por tener dentro de nuestra plataforma como radio nuestro contenido alojado, ¿no? Para poder redirigir a esas personas a nuestra
plataforma de contenido, si es que queremos aquí motivar un modelo de suscripción, ¿verdad? Entonces, las redes sociales nos ayudarían a difundir y a usar ese alcance, pero yo no recomendaría una estrategia 100% de redes sociales. Y aquí está la respuesta, ¿por qué? Porque las redes sociales es como tener una casa sobre piso alquilado. Entonces tú puedes gastar mucho esfuerzo y dinero amasando seguidores, generando una conversación con tu público a través de esas redes sociales, y después mañana se levanta en la mañana, no sé, pues alguno de los dueños de estas redes, y tiene una idea. Y su idea es que ahora a todos más de 1 millón les va a empezar a cobrar una membresía a Facebook, o si no, pierden a todos sus suscriptores. Por ejemplo, no digo que vaya a pasar, pero digamos que puede pasar. ¿Qué haces ahí? Es como si tuvieras ¿verdad? Si te estuvieran apuntando con una pistola, o me pagas o pierdes a todo lo que has construido, lo que te puede haber tardado muchos años. Entonces, yo siempre sugiero redes sociales como una estrategia para aumentar el alcance, pero siempre teniendo un foco en casa, en nuestra propia plataforma, para poder tener el acceso y la información de nuestros usuarios. Porque hoy en día la información del usuario es capital. Facebook hoy vende información de usuarios. Y si alguno de ustedes no ha visto este documental de Great Hack, les sugiero que lo vean. Porque te explica un poco de dónde saca dinero Facebook, que es de tener toda nuestra información. Entonces, esa era esa es mi recomendación. Y pueden haber muchas maneras. Puede ser cambiar un poco el formato, adaptarlo a podcast, digitalizar algunos de los programas que tenemos, ¿no? Ver la manera, tal vez especializarnos en contenidos, pero lo primero que te recomendaría es hablar con usuarios, personas que ya consumen podcast o que no consumen podcast. ¿Por qué no los consumen? ¿Es porque no quieren o porque no encuentran el contenido que desean? ¿No? Ese tipo de análisis. Rodolfo Ruiz, espero haberte respondido. Rodolfo Ruiz me pregunta, uy, qué pena. Rodolfo, me parece que esta presentación va a quedar grabada. Si no la pudiste escuchar aquí, vas a poder escucharla luego en video. Excelente. El documental se llama The Great Hack y habla de lo que sucedió con Cambridge Analytica, que de hecho Cambridge Analytica manejó una estrategia de publicidad a través de redes sociales y compró, si no me equivoco, 50 millones de puntos de datos de usuarios de Facebook, ¿no? Entonces, y por eso es que está en problemas, porque al final utilizó información para manipular opiniones y difundir información falsa y ganar una campaña. Entonces, para que vean la importancia de tener acceso a este banco de datos, ¿verdad? Si tienen alguna otra pregunta. Raquel, ¿te escuchamos o te leo? Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien. ¿Qué posibilidades de éxito le ves a los proyectos de periodismo de nicho? En este caso, mi tema es el tema ambiental. Estoy emprendiendo un portal de noticias ambientales. ¿Qué posibilidades de éxito le ves a este tipo de periodismo? Gracias. Yo le veo, Raquel, éxito en la medida que la estrategia que plantees sea primero regional. Depende, si te escucho bien por tu acento, tal vez si eres de México podría ser una estrategia local por el número de usuarios. pero si no eres de México, la estrategia digital, yo planteo que sea regional. ¿Por qué? Porque los nichos se hacen grandes
cuando ese nicho se replica en muchos países, ¿verdad? Entonces, si es que estás hablando de tema ambiental y recoges información valiosa, puede que en tu localidad o en tu país, si tienes 3 millones de habitantes, 30 millones de habitantes, no haya tanta gente interesada en suscribirse o educada, porque en nuestros países el problema es que hay que educarlos en nuestro valor. Entonces, hay una brecha digital muy importante que no tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. Latinoamérica es un reto hasta para Facebook, ¿verdad? Entonces hay que educarlos, pero yo le veo mucha posibilidad. ¿Por qué? Porque al enfocarte en un tipo de contenido, puedes ser muy específica y sabes a quién preguntarle y sabes quién valora ese tipo de información. Además, al ser una revista de contenido ambiental, podrías, además de plantear un modelo de suscripción, plantear un modelo de donación, porque lo que haces es vital, ¿verdad? Si haces, por ejemplo, investigación en temas ambientales, hay personas que van a creer que esa es una causa a la que vale la pena donar. O puedes ir al presumer, ¿verdad? Al que paga porque quiere que exista algo que cree que es importante, ¿no? Entonces, perfecto. Si eres de México, tienes mucha mejor oportunidad que todos de acceder a un gran mercado. Entonces, yo le veo mucho potencial. Lo que sí te recomiendo es tener una manera de escuchar a quienes ya te consumen y estar en constante retroalimentación con ellos para mejorar el producto y que sea exactamente lo que necesitan, ¿no? Algo que realmente les aporte valor, ¿no? Que sea completamente diferenciado a otras cosas que has visto que puedan ocupar tu mismo mercado, ¿no? Yo le veo mucho potencial, especialmente en esta coyuntura, y también le veo potencial en una tercera línea de negocio, que es esta de las fundaciones y las donaciones gubernamentales, por ejemplo, ¿no? Hay dinero del Estado y de otros estados disponibles para apoyar proyectos que abarquen algunos de los temas que son sus objetivos, ¿verdad? Entonces, busca qué empresas tienen ese año como objetivo contribuir al medio ambiente y genera alianzas, ¿no? Entonces hay que empezar a ver esto como un tema mucho más grande. Espero haberte respondido, Raquel. A ver, Cecilia me pregunta, he visto de tomas como cuando los medios en Estados Unidos y Europa, has analizado algunos de América Latina. El tema es que me es más fácil analizar los medios de Estados Unidos porque ellos, al cotizar en bolsa, tienen toda esa información financiera pública. Los medios latinos no, por ejemplo, sus números, su tiraje, o sea, tú puedes buscar en internet un reporte a sus financiadores del New York Times y te va a decir hasta cuántas revistas vendió, cuánto papel vendió. No sé si les pasa a ustedes, pero en Perú esos son secretos de Estado, ¿no? Nadie quiere decir cuánto tiraje tienen porque temen que si los publicistas se enteran lo poco que imprimen, ya no van a valer porque creen que su valor está en el papel, ¿no? De nuevo, es simplemente transferir ese valor a otro espacio, ¿no? Claro, lo digital no vale tanto, por eso no lo sueltan. Y a eso iba, por eso le cuesta tanto a las empresas grandes cambiar, porque hay una teoría económica, no me acuerdo quién la hizo, que se llama la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, la gallina de los huevos de oro te da mucha más plata, entonces la cuidas, ¿no? Pero la gallina de los huevos de oro se está poniendo vieja, ya no da igual, ya no te da tanto retorno, pero sigue siendo la que pone más huevos y la que trae comida a la casa, ¿no? Entonces descuidas a los otros animales de la granja. Y cuando se muere la gallina de los huevos de oro, te quedas sin nada. Entonces aquí la estrategia es de diversificación, ¿verdad? Y darle atención a esas cosas que vemos que son chiquitas, que hoy no nos dan, pero que si nosotros las cultivamos podemos llegar a convertirlas en algo importante, ¿no? A ver, ¿quién más? Estoy tratando de retroceder un poco en las preguntas. Aquel nos cuenta que acaba de cumplir un año emprendiendo en su proyecto y que puede costear todos los gastos, y eso me parece excelente, en verdad me parece excelente. Le veo un potencial muy grande en lo que estás haciendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Ujú. En el caso de los videos, eh, sería implementar nuestra propia plataforma, ¿no? Hay, en Perú hay algunos ejemplos de empresas, de hecho el comercio y América Televisión tienen servicios alojados en sus páginas de video y ellos pasan sus propios comerciales en esos videos, ¿no? Y tienen sus propias métricas de alcance en esos videos. Entonces, esa es una buena posibilidad. También hay otros servicios, si es que son un poco más independientes, si no están relacionados a un medio grande. Hay una plataforma que se llama Patreon, que básicamente va a los presumers, ¿no? A esas personas que quieren acceder a contenido elite, ¿no? Contenido que no hay en ningún lado, contenido solo hecho para ellos. Entonces, he visto que muchas personas en YouTube utilizan YouTube para hacer crecer su alcance de seguidores y luego los llevan a su cuenta de Patreon para que se suscriban y obtengan beneficios exclusivos para ellos, ¿no? Estoy viendo que muchas personas están haciendo eso. También se podría hacer eso con un servidor propio. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. No, no todos son redes sociales. En verdad, es lo primero que vemos porque es lo que más alcance tiene. Pero hay muchas estrategias que se pueden usar para video, ¿no? Además también hay muchas oportunidades hoy para hacer videos educativos, especialmente para empresas digitales, que a ellos, no sé cómo explicarles, en esta curva de adopción de innovaciones, digamos que el mercado de los innovadores y los que venían después, que son los primeros seguidores, ya está copado, ¿no? Y ahora hay que acceder a toda esa otra masa que no necesariamente participa, que no necesariamente paga, que no, pero no lo hace no porque no crea que es valioso el contenido que tiene, sino que por ahí no lo conoce, por ahí no sabe cómo hacerlo, le al pago digital, ¿no? Entonces también contenido educativo es una oportunidad muy grande, una necesidad muy grande que se viene para todas las empresas ahora que van a tener que verse obligados a intentar de subsanar esa brecha digital, porque antes no les importaba tanto llegar a esa gran masa que no está muy educada en cuestiones tecnológicas, porque digamos que les iba bien con las personas que sí estaban enteradas. Pero hoy que estamos todos en nuestras casas y ya no tenemos a la reina de los huevos de oro porque estamos cerrados, ¿verdad? Hay una oportunidad para educar y traerlos al mundo tecnológico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Me preguntan cómo salen a la biblioteca. Eh, yo eso no lo sé tan bien, no sé si nos ayudas. El video de la clase, para que sepan, chicos.